En este video estoy mostrando mi respuesta al desafío 1 del maratón Behind the Code 2021, el cual consistió en desarrollar un modelo de Machine Learning para predecir el riesgo de un préstamo basado en información bancaria. Las variables con las que se trabajó fueron estas. Aquí está el listado de variables. Y la tecnología utilizada en cuanto a software y hardware fue IBM Cloud. Concretamente Watson Studio y Watson Machine Learning. Como lenguaje de programación se utilizó Python y Jupyter Notebooks como herramienta para probar código. Nos fueron entregadas 3 tablas, o realmente 4 tablas, 3 para probar o entrenar o crear el modelo y una para probarlo. Voy a mostrarles esas 4 tablas que tengo por acá. Bueno, vamos a mostrar primero la tabla, vamos a ver, la tabla Demographics. Esta tabla contiene 3.937 registros. La tabla Accounts contiene, vamos a ver, la tabla Account contiene 2.478 registros y la tabla, vamos a ver la otra que está por aquí, esta no es, esta vamos a ver, y la tabla Loans, la cual contiene, vamos a ver, 4.000 registros. Bueno, con estas 3 tablas se construía el modelo. Y con la cuarta tabla, la tabla Answer, se probaba el modelo. Esa cuarta tabla tiene 1.001 registros. Bueno, ¿qué tienen las 3 primeras tablas? Las 3 primeras tablas, en realidad todas, pero las 3 primeras, las tablas que son usadas para crear el modelo, pues contienen datos de clientes del banco. Datos de valores de variables relacionadas con clientes del banco. Noten lo siguiente. Las tablas no tienen la misma longitud. Bueno, pero con estas 3 vamos a simplemente resumir que las 3 primeras pues sirven para, o no sirvieron para construir el modelo, y la segunda para probarlo. Noten, la cuarta para probarlo. Vamos a observar lo siguiente en la cuarta tabla, la tabla de Answers. La tabla de Answers tiene una columna cuya contenido es la palabra to fill. To fill, to fill, to fill. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a construir el modelo y después le vamos a pasar cada uno de los registros de esta tabla a nuestro modelo, y ese modelo nos va a arrojar, nos va a entregar un valor que va a ser un 0 o un 1, que va a corresponder a 0 si no se aprobó el préstamo y 1 si el modelo considera que el préstamo se puede aprobar. Entonces, nosotros la tarea es construir el modelo y después pasarle estos datos como entrada de ese modelo y que el modelo nos arroje un 0 o un 1 que tenemos que colocar acá. Bueno, esa es la variable de salida. La variable de salida se llama allowed. Es la última que aparece aquí. Allowed. Permitir o no préstamo. Muy bien, vámonos al código. Aquí tengo mi cuaderno Notebook Jupyter o mi cuaderno Jupyter y lo vamos a correr celda a celda. Fíjense, bueno, aquí simplemente tengo las librerías de Python, las que voy a usar con Python, y aquí ya estamos accediendo a las tablas, estamos revisando la tabla Loans, los 5 primeros registros. Y si corremos esta otra celda, ahora vemos los 5 primeros registros de la tabla Demographics. Y si corremos esto, tenemos los 5 primeros registros de la tabla acá. Bueno, ¿qué podemos observar acá? Que las tablas contienen valores numéricos, pero también valores categóricos, tienen variables categóricas. Y no solo eso, hay otro tipo de valores, hay valores espurios, por ejemplo, donde deberían aparecer valores numéricos, hay texto, o en otros casos pues hay datos faltantes, hay nonce, valores no numéricos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, pues hay varias estrategias para limpiar esos datos, para quedarnos con los datos que nos sirven. Bueno, yo elegí una
que fue la siguiente. Bueno, muy importante tomar en cuenta aquí que estábamos trabajando con pandas, es decir, nuestras tablas se convirtieron en data frame pandas. Yo creé una primera función que hace lo siguiente. Una función que llamé crear tablas, que lo que hace es unir las tres tablas en una. Ajá, ¿y por qué eso? Bueno, porque ya vimos que los datos de los clientes estaban repartidos en tres tablas. Bueno, yo los uní, los datos los puse en una sola tabla y además hice lo siguiente. Además, solamente me quedé con aquellos clientes o con datos de clientes que aparecían en las tres tablas. Si el ID del cliente no aparecía en alguna de las tablas, pues lo descartaba. Entonces, nos quedamos solamente con los clientes que aparecen en las tres tablas. Bueno, y ya dije, formé una tabla grande, una tabla de clientes y con eso, con datos de clientes y con eso creé mi modelo. Bueno, eso no quiere decir, bueno, eso me garantiza algo, ¿no? Que estoy trabajando con cierta cantidad de datos que me pueden ser útiles para crear un modelo. Sin embargo, no estamos exentos de que tengamos datos espurios y datos faltantes, ¿no? Pero eso es un tratamiento que le vamos a dar posteriormente. Bueno, después creé una función que llamé mi función imputar, para imputar los datos faltantes, donde básicamente lo que hice fue reemplazar donde consideré posible los datos faltantes por la media, la mediana, la moda. Y por supuesto, y hubo otras modificaciones, ¿no? Igualmente se transformaron las variables categóricas a numéricas. Este proceso fue variable por variable. Por ejemplo, la variable checking balance era una variable numérica, presentaba valores positivos, negativos y cero, pero también presentaba con mucha frecuencia la palabra o el texto no checking. Evidentemente era un dato espurio. ¿Y qué tratamiento le hice? Bueno, yo asumí que ese no checking correspondía a no tener deudas y lo reemplacé por 0.0 igual que a los NaN. Y otro ejemplo de limpieza de datos, de tratamiento de datos antes de crear el modelo fue convertir esta variable Credit History, que era una variable categórica, pues la transformé a través de One Hot Encoded a numérica. Y así por el estilo, ¿no? Donde era posible o donde se consideraba que la media podía reemplazar, por ejemplo, a los no numéricos, pues lo reemplazaba, sino con la moda, con la mediana, se hicieron reemplazos donde uno consideraba que podían servir esos estadísticos, ¿no? Bueno, o llenar esos espacios, esos estadísticos. Muy bien, eso fue una rutina, una función larga. Y después creé una función que la llamé viendo datos, que me permitía visualizar de manera gráfica el comportamiento de los datos, algunas relaciones, y también me arrojaba una columna de datos que eran básicamente estadísticos, ¿no? Después se creó una función para construir el modelo propiamente dicho, un modelo basado en árboles de decisión. Esa función se llamó crear modelo. Aquí tenemos todas las características, los nombres de las características que se usaron después de hacer la transformación de los datos, después de la primera limpieza o de la limpieza de los datos. Aquí tenemos todas las características y tenemos nuestro valor objetivo, la columna allowed de la tabla answers. Bueno, de la tabla answers y de la tabla de entrenamiento también. Muy bien. Esos datos que me permitieron construir el modelo fueron divididos en dos conjuntos, el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Eso se hizo a través de la función trainTestSplit. Se tomó, bueno, en este ejemplo, aquí se muestra que se tomó 30% de los datos para hacer pruebas y el 70% para entrenamiento. Bueno, se hicieron varias operaciones sobre los datos como normalización, escalamiento, incluso se hizo balanceo de datos porque se observaba cierto desbalance en los datos con los que se contaba. Sin embargo, eso no mejoró nada el modelo y por lo tanto lo pusimos en comentarios, lo descartamos, ¿no? Bueno, con los datos de entrenamiento pues construimos un modelo, entrenamos un modelo y con los datos de test pues los probamos y obtuvimos unos ciertos resultados. Igualmente,
se creó una función para evaluar el modelo con la tabla answer, la tabla answers que nos fue entregada, ¿verdad? Ok, muy bien, vamos a seguir ejecutando, corriendo la celda, ¿no? Ejecutando los códigos que están en la celda. Por aquí, todo bien. Vamos a ver, todo bien. Ok, listo. Bueno, aquí está el procedimiento para crear el modelo, pero ya es lo que estoy explicando, ¿no? Aquí está, esto era dejado para los evaluadores, ¿no? Bueno, aquí usábamos las funciones, aquí vamos a crear la tabla, creamos tabla, corremos la función imputar, algunos datos intermedios, por aquí creamos el demo, bueno, aquí está, tenemos la función que nos muestra algunos datos, fíjense qué datos podemos observar allí, pues para todas las variables, algunos estadísticos, las cuentas, la media, la división estándar y otras cosas más, ¿no? Mínimo, máximo, etcétera. Y de manera gráfica, pues mostramos la distribución de préstamos permitidos y préstamos no permitidos, ¿no? Y también un mapa de calor de la correlación entre las variables, como una manera de tratar de mejorar el modelo, de construir un buen modelo, incluyendo o excluyendo datos de ese modelo, digo, variables de ese modelo. Bueno, pues yo no insistí mucho en eso porque por premura, ¿no? La idea era, en mi caso, era construir un modelo lo antes posible y ver si más adelante podía mejorarlo. Bien, entonces, bueno, ahí estamos ejecutando funciones. Aquí creamos el modelo y nos dio una exactitud de 0.70 baja. Yo logré hasta un 0.76. Seguramente otros competidores, otros programadores encontraron algunos más, pero bueno, seguramente había que incluir o excluir variables y eso pues mejoraba o desmejoraba el modelo, ¿no? Si lo corremos otra vez, por ejemplo, fíjense, aquí obtengo un 0.72 y bueno, y así por el estilo. Lo máximo que encontré fue un 0.76. Bueno, para evaluar el modelo, pues también está el procedimiento que es, después que yo tengo el modelo, simplemente le presento como entradas la tabla answers. Aquí tengo un trozo de la tabla answers, los 5 primeros registros. Fíjense que esa tabla answers pues, presenta valores numéricos, aparece texto por acá metidos dentro de valores numéricos, variables categóricas, etcétera, ¿no? Muy importante, vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Fíjense la columna allowance, que es donde debemos mostrar los resultados. Allí dice que tenemos que llenar esa columna. Bueno, ya tenemos esa tabla. Ahora vamos a hacer un tratamiento adicional. Fíjense que las columnas de la tabla answers estaban, digamos, no estaban en el mismo orden de la tabla de entrenamiento, por lo tanto que había que ordenar, ¿no? Había que ordenar eso, ¿ok? Bueno, y por supuesto, pues a la tabla answer había que hacerle el mismo tratamiento que se le hizo a la tabla de entrenamiento. Imputamos, digamos, corregimos, convertimos variables categóricas numéricas, etcétera. Bueno, aquí aparece, fíjense, ya convertida la tabla answer a números. Todos a números, toda la variable de la tabla answer a numérica. Bueno, seguimos con resultados intermedios. Aquí ya hacemos predicción. Aquí ya evaluamos el modelo con la tabla answer transformada a numérica. Y se obtienen los valores numéricos respectivos, el 0 y el 1. Bueno, y esto es para los 1000 registros de la tabla answer. Y finalmente, pues llenamos la columna allowance con estos valores, con los valores de predicción. Y aquí los tenemos. Tenemos 5 registros de la tabla answer. Fíjense, allowed. Tiene 1, 1 y 0, ¿no? Bueno, eso era todo. Y después simplemente guardamos el resultado en un archivo CSV y se lo enviamos a los evaluadores para su respectiva evaluación, ¿no? Eso era todo. Claro, por supuesto, podríamos mejorar los modelos,
haciendo pruebas de incluir o excluir variables y haciendo otro tipo de conversiones de transformación de los datos. Bueno,